nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Padre, ahora que vamos a tu palabra, rogamos que esa presencia de tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual para recibir tu palabra en esta hora. No es mi palabra, sino es la palabra tuya, Señor, y cuando tú hablas hay que poner atención. Así que, Señor, circunstancias, situaciones, preocupación, todo lo que pudiera estorbar en esta hora, ayúdanos a quitarlo, Señor, y que nuestro espíritu, mi cuerpo, esté listo para escucharte lo que tienes para nosotros en esta mañana. Conoces nuestra necesidad de cada uno de los que estamos aquí, así que, Padre, que tu palabra en esta hora llene esa necesidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Avanzando en la fe, y estamos viendo que no es fácil. Hay situaciones, hay escollos, algunas veces muy fuertes para desarrollar esta fe, pero estamos llamados a vivir esta clase de fe. El apóstol Pedro, como hemos dicho, qué bueno que estamos estudiando a lo que este hombre escribió. ¿Por qué? Porque si alguien puede saber de que le ha fallado a Dios, alguien puede saber que no respondió al llamado que hizo Dios, que habló de más, es Pedro. Así que podemos identificarnos con este Pedro antes del encuentro con el Espíritu Santo. Hablaba demasiado, prometía demasiado y se quedaba solamente en eso, puras palabras. Pero ahora vemos a un Pedro inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a este tipo de gente. ¿Cuál tipo de gente? Como usted y yo. Dice, a los que han alcanzado una fe preciosísima, igual que la nuestra, pero no por un esfuerzo, no por algo que hayamos comprado o dado para obtenerla, sino dice, por el Señor Jesucristo. Entonces él está hablando a personas que han tenido una experiencia espiritual, que han tenido un encuentro con Dios. No habla de una religión, no habla de tener una religión, no habla de pertenecer a una religión, habla de tener una nueva relación con este Dios que está buscando al hombre, con este Dios que inspira a Pedro para decirle a esta gente que está dispersa, que está batallando como batallamos usted y yo todos los días, con circunstancias. Batallamos porque llegan inesperadamente, no te lo esperas y llega ese problema, llega esa situación, o alguien
te defrauda, alguna persona, la más acercada, la que pensabas tú que podías confiar totalmente en él o en ella, te decepciona y te roba esa alegría, o algo que perdiste, que amabas tanto, algo que se te fue de las manos, una cosa, y también eso trae a tu vida la más difícil, la preocupación. Empiezas a girar en la preocupación, cómo lo vas a solucionar, empiezas a buscar respuestas cuando ni siquiera podemos imaginarnos que está a la vuelta la respuesta. Así que tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Y quién nos dio ese ejemplo de usar la palabra de Dios? El gran maestro. Él pudo haber echado mano de su poder, porque para nosotros era hombre totalmente humano, igual y sujeto a las limitaciones que estamos usted y yo, con las mismas circunstancias y la problemática que estamos usted y yo, igualito, pero también era Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que está hablándonos esta mañana. Así que usted y yo tenemos el ejemplo en Él. ¿De qué manera Él pudo vencer a este enemigo que tenemos? A veces pensamos que podemos vencerlo, hasta tratamos de dialogar, pero no estamos para dialogar. Estamos para refugiarnos y usar como nuestro gran maestro usó la palabra. Cuando menos en los 3 encuentros que encontramos en los evangelios, antes de iniciar su ministerio, lleno del poder del Espíritu Santo, dice la Escritura, fue llevado al desierto para encontrarse con el enemigo. Y en estas 3 ocasiones, Él dijo, y esa también debe ser nuestra táctica de guerra: escrito está, escrito está, escrito está. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos no solamente tenerla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sino en nuestra mente. Cuando hablábamos la semana pasada de agregarle a nuestra fe conocimiento, de eso estábamos hablando, de conocer la palabra de Dios, que tú puedas usar la palabra de Dios como tu arma de 2 filos, como la que tiene la respuesta para cualquiera de las preguntas que pudieran hacerte. Tenemos el manual más maravilloso que hay, que es la palabra de Dios, y el gran maestro nos dio ese ejemplo: escrito está. No, yo pienso, yo me imagino, tal vez, a lo mejor. No, escrito está, que de esta manera tú puedes vencer esa situación, puedes perdonar a esa persona, puedes conformarte aunque no tengas esa cosa, y puedes sobreponerte a la preocupación que está pasando en tu vida y que es de esta tierra, y que en la palabra de Dios está la solución. Así que, Señor, ayúdame a volver a tu palabra, refugiarme en tu palabra, conocer tu palabra. Amén. Así que ahora, después que nos ha dicho que le agreguemos a nuestra fe conocimiento, y vuelvo a decir otra vez, conocimiento no solamente de conocer la Escritura, conocer a Cristo Jesús, pero llevarlo a la práctica, expresarlo en nuestra vida diaria. Quizá aquí, yo dije la semana pasada, quizá aquí podemos tener un día, un culto en donde solamente hablemos de la palabra de Dios, pasajes de la palabra de Dios que se sepa usted de memoria, y saldríamos bendecidos. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios. Pero no solamente es para eso. Aparte de ese conocimiento, hay que sacarlo,
hay que expresarlo, hay que vivirlo, ese conocimiento. Y allá afuera la gente necesita, en su hogar los que no son cristianos necesitan ver en usted el conocimiento de la Escritura para ayudarles, pero también el servicio, el amor. Y vamos a ver más cosas que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que agregarle a nuestra fe para hacer un platillo que sea apetecible, que la gente quiera comer más de la palabra de Dios, porque ustedes y yo, como los cocineros del Señor, vamos a llevarle ese alimento que ellos necesitan. Así que a nuestra fe, una fe preciosísima, hay que agregarle conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué dice la Escritura? Al conocimiento, dominio propio. ¡Wow! Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dice, el Espíritu Santo quiere que sea algo que se distinga en tu vida, que el dominio propio. ¿Cuánto necesitamos vivir esta parte de la bendición de Dios? El dominio propio. El Espíritu Santo quiere que sea algo que se distinga en tu vida. ¿Y qué significa entonces dominio propio? Bueno, yo encontré una, a lo mejor usted puede encontrar otra, pero aquí dice: controlar tus pensamientos, sentimientos y acciones. Controlar tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen. Controlar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, en lugar de que ellos te controlen. ¿Y quién no ha pasado por falta de dominio? ¿Quién no ha iniciado guerras? ¿Quién no ha iniciado problemas desde el hogar? Porque no hay dominio propio, porque nos dominan las emociones. Por eso digo que qué tristeza que como mexicanos somos apasionados, somos fuego, pero cuando es para expresarle a Dios, nos volvemos alemanes o rusos, muy fríos, o americanos. Entonces aquí nos dice la palabra, Pedro animando a esta gente que tiene una fe preciosísima, porque esa es la base. Alguien que tiene una fe, usted no tiene una fe preciosa, preciosísima, dice Pedro. Bueno, esta mañana puede tenerla, porque es el inicio. A lo mejor estoy hablando al aire si usted no tiene esa experiencia espiritual. Por aquí le entra y por acá le sale. No queda nada, porque no hay lo principal, esa experiencia de que Cristo ha perdonado tus pecados, esa experiencia de que te ha dado la oportunidad de volver a levantarte y limpiar el pecado que hayas hecho y darte la oportunidad de una nueva vida. Bueno, a eso se está hablando, a esa fe preciosísima que ganamos, que no ganamos, que la ganó Cristo para usted y para mí. Solamente teníamos que aceptarla y creerla y apropiárnosla, que es nuestra, esa fe preciosísima en Cristo Jesús. A esa fe ahora yo le agrego conocimiento. Conozco a Dios. Imagínense si esto realmente fuera una realidad de nuestra vida, conocer a Dios, conocer a el que hizo todo esto, cielo y tierra, al que sustenta el universo. Cuando cantamos que hizo los cielos y la tierra, pues yo nada más puedo alcanzar a ver aquí, pero cuando voy a las redes y veo que este telescopio que ahora está en el espacio abarca millones y millones de galaxias, aún más,
pues no hay comprensión para poder entender a este Dios que dice que tiene todo el firmamento en sus manos. Lo que el hombre ha tratado de encontrar el límite, todo eso dice que Dios lo tiene en sus manos, para que podamos comprender, si pudiéramos hacerlo, quién es Él. El que te está diciendo que te va a dar una fe preciosísima. ¿Y qué es la fe? Confiar en que Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Esa es la fe, que aunque no veas, crees que Dios lo va a hacer, porque es de acuerdo a su voluntad que Él lo hace. Así que no nos controlen pensamientos, emociones y acciones, que no nos controlen, sino que nosotros las controlemos a ellas. Ahora, no estamos hablando de reprimir, no estamos hablando de reprimir, estamos hablando de descansar en lo que Él hizo, y que esa es una bendición, es una virtud que tenemos. Decíamos la semana pasada, es una virtud. ¿Qué dice Lucas 24? Lucas 24, 49. Dice, hablando de este poder, dice Lucas 24, 49: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. ¿Qué es eso? La presencia del Espíritu Santo. Espérense. Yo enviaré sobre ustedes, sobre nosotros, lo que mi Padre prometió. Y si Él lo prometió, ¿lo va a cumplir? ¿Lo va a cumplir? Amén. Él lo prometió, no lo prometí yo. Dice Cristo, lo que mi Padre prometió. Pero espérense, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder que viene del cielo. Así que si esta es una promesa que se cumplió en Pentecostés, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que empieza con este principio para poder tener ese dominio propio, no un retener, sino un descanso. Eso solamente lo va a proporcionar la presencia del Espíritu Santo, porque cuando lo reprimes, viene el estrés, vienen los problemas, perdemos la salud. Y qué triste, ¿no es? Aún cuando yo predico, cuando predicamos, que descansemos en el Señor, y tengo que ir para que me den para los nervios, para poder dormir. Entonces dices tú, a ver, ¿qué sucedió entonces? Estás hablando de seguridad, de fe, y tienes que tomar pastillas para dormir y tantas cosas que tu cuerpo te está pidiendo para poder descansar. Tenemos que volver entonces a la palabra de Dios. Si Él lo prometió, si Él dijo que iba a dar un poder, es para que podamos vivir esta clase de vida. Este poder nos va a ayudar a lo que sigue del dominio propio y otras más virtudes que vamos a ver. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Qué maravillosa palabra esta. Dice:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. Y en el mundo, allá afuera, ¿cómo se trata a un cobarde? Todos queremos a los cobardes. Wow. Nos desilusiona. No lo pasamos. Pero miren lo que dice la palabra. Lo que dice Timoteo a este joven. Estaba pasando por problemas la iglesia, como pasan aquí. Usted no se da cuenta, pero pregúnteme a mí los problemas. ¿Sí? Estaba siendo cuestionada su autoridad de Timoteo. Estaba batallando con situaciones con las mujeres. Había unas que hablaban de más. Y dice, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Éntrale. Dios te ha llamado para que a través de tu predicación, a través de que uses mi palabra, la gente salga comprometida de vivir a Cristo en todo lugar, de vivir a Cristo donde nos desenvolvemos. No nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Otra vez vuelvo a decir, sino de poder y de dominio propio. Así que no nos ganen las emociones, que no nos ganen los sentimientos, que no nos ganen las acciones. Dios, ayúdame a sujetarlas. No va a salir como aquí dice, no, es que soy cristiano, pero yo soy así. No, espérate. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo de transformación el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo estamos dejando que Él haga ese trabajo? Porque dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y terminar hasta que Él venga. Así que desde el momento en que hicimos ese pacto, tuvimos ese encuentro con Cristo Jesús, Él empezó una obra y la sigue transformando y la sigue y la sigue y la sigue, aunque usted no se dé cuenta. Él está trabajando, le pone situaciones, le pone gente, le pone cosas, le pone preocupación para que usted se refugie y lo busque a Él. Jamás va a ser para hacerle daño, jamás va a ser para cuestionarlo o reírse de usted. No, para que nos refugiemos y declaremos la palabra. Tenemos la bendición de declarar la palabra. ¿De qué manera? Escrito está. Escrito está. Y está escrito. Es real. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Amén. Bueno, seguimos. Dice. Y al dominio propio. Otra palabrita bien maravillosa. Paciencia. Al dominio propio hay que agregarle paciencia. ¿Cuántos se consideran pacientes? ¿No? Entonces es para ustedes la palabra, es para nosotros. Si no se considera paciente, es para nosotros la palabra. ¿Qué es paciencia? Dice, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento, sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Ya son las 11 y no llegan. Ya estoy enojado, ya estoy frustrado. Estos hermanos que no saben que a las 11 empezamos. Paciencia. Repito, ¿qué es paciencia?
¿Cuánto necesitamos eso? Paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. ¿Cuál es el fruto? Es la virtud, es la bendición de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Salmo 37:7, ¿qué nos dice? Vamos a la palabra, ¿qué nos dice? Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová. Por eso nos dio 2 oídos para oír y una sola boca para hablar. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Cómo voy a desarrollar paciencia? Apropiándome de la palabra de Dios. Guarda silencio delante de Jehová. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Salta el viejo hombre, salta el insulto, alzamos de tono la palabra, la voz, cuestionamos. Entonces no vamos a practicar paciencia. Esto es para practicar. No se va a lograr de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pidiéndole a Dios que nos ayude a primero aplicarla a nosotros. Porque se trata de relaciones. Se trata de relaciones. Santiago 1, versículo 1, 2 al 4. ¿Para qué nos sirven las pruebas? Todos queremos paciencia, ¿sí? Todos queremos ser pacientes con los demás. Bueno, hay una manera de que Dios nos hace desarrollar esa paciencia. Dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Amén. No, ¿verdad? Hermanos míos, tengan por un gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pastor, ¿cómo voy a alegrarme? ¿Cómo voy a tener sumo gozo? Bueno, si no es eso, si no hay eso, es porque no hemos entendido qué quiere Dios, cuál es su plan. A veces no nos gustan los planes de Dios, de cómo Él quiere trabajar en su carácter, de cómo Él quiere trabajar en nuestra vida. No nos gustan a veces, porque es bien difícil para nuestra carne sujetarla. Es bien difícil para dejar la libertad del Espíritu Santo que obre en nuestro espíritu para vivir esa vida sobrenatural. Esa vida que dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es fácil, la carne nos pide muchas cosas. Y en estas virtudes, cuanto más, es bien difícil. En estas situaciones de estas devociones, virtudes, sujetarlas. Que no nos controlen ellas a nosotros, controlarlas a ellas con la palabra de Dios. Así que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, aquí está, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué se va a probar? Esa fe grande y preciosísima con la que hemos iniciado, estamos hablando, avanzando en fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
lo que no tenemos, paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ustedes me dijeron, yo pregunté, ¿cuántos tienen paciencia? Todos dijeron, ninguno tenemos paciencia. Bueno, aquí está. Cuando llegue la prueba, va a desarrollarse paciencia en la vida suya. Porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Queremos ser pacientes? ¿Queremos sujetar estas emociones? Bueno, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos maduros. Maduros y cabales, que no nos falte nada. Usted puede hablar de esa situación, de esas cosas, de esa gente, de esa preocupación. Cuando la ha pasado, ahora usted puede confirmar a los otros que están pasando por eso mismo. Pero ¿cómo voy a darme cuenta de qué está pasando con mi hermano, con mi hermana, en mi familia? Pues visitándolo, hablándole por teléfono. Ahora que hay tantas maneras de comunicarnos y somos la generación más incomunicada. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerle entonces para poder saber qué está pasando a mi alrededor? Paciencia, piedad, paciencia, dominio propio, paciencia, y la tercera, a tu conocimiento agrégale dominio propio, paciencia y piedad. Piedad. ¿Qué es piedad? Piedad, dice, piedad, amar a Dios, devoción a las cosas santas, actos de amor y compasión. Si usted tiene ya dominio propio, si ya ha desarrollado la paciencia, puede vivir la piedad, porque se complementan. Es el resultado de que usted tiene conocimiento. ¿Quién le dio esa fe para avanzar en la fe? Tiene el conocimiento de que es el único que puede ayudarle a vivir esta clase de vida, soportando a los demás. De eso se trata, soportar a los demás. Ese es el dominio propio, que no te dominan las emociones, no importa lo que hagan los demás. ¿Es difícil eso? Solamente con la presencia del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y luego ese dominio propio, paciencia, porque va a ser probada tu fe para desarrollar paciencia. Así que cuando llegue la circunstancia, cuando llegue la preocupación, alégrate, porque vas a ser perfeccionado en tu paciencia, para que seas más parecido a Cristo Jesús, que fue paciente y es paciente con usted y conmigo. Es paciente con su esposa, la iglesia, que no obedece, que no hace lo que Él está mandando. Sigue siendo paciente todavía para con su novia, esperando que un día reaccione y viva la vida que Él prometió para su esposa, para su iglesia. Piedad, piedad. Entonces ahora vamos a agregarle a nuestra vida amor a Dios. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Devoción a las cosas santas, interesarme en las cosas de Dios. No solamente el puro domingo, hay muchas actividades. Hay muchas actividades
que deberíamos de estar haciendo la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Están los martes con los varones? ¿Están los jueves con las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Están los viernes de estudio y oración? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está semilla de mostaza? Y podemos hablar de más ministerios, pero ya con eso los que estamos al enfrente estamos batallando, patinando muchas veces. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Es la pregunta. ¿Tienes esa fe preciosísima? ¿Tienes ese conocimiento? Ahora hay que agregarle a eso el dominio propio, hay que agregarle la paciencia, hay que agregarle la piedad. ¿Pero para qué? ¿Para seguir sentado? ¿Para qué? ¿Para no involucrarte en la obra de Dios? Yo creo que el Señor anhelaría que todo esto que estamos hablando pudiéramos desarrollarlo en la iglesia. Y mire qué tremendo serían los ministerios. Qué tremendo. Si usted y yo le dijimos al Señor esta mañana: yo quiero avanzar en fe. Yo quiero avanzar en fe. 1 Timoteo 4, 7 al 10, mire lo que dice de piedad. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en otra versión que tengo yo aquí, dice: pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. Es útil para todo. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen, de los que tienen una fe preciosísima como la de nosotros. Así que la piedad es útil en todo, porque tiene promesa de vida para hoy y para la vida eterna cuando estemos allá. La piedad, el amor a Dios, la devoción a las cosas santas, actos de amor y compasión, actos de amor y compasión. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina cristiana, lo que usted adquiere de conocimiento de la palabra y de Cristo, puesta en acción, experimentada, vivida y practicada con responsabilidad y devoción. 3 cosas hay que agregarle más a nuestra fe: conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Vamos a orar a Dios y decirle: Señor, gracias por la palabra que me has dado. Y examínese, ¿para qué vamos a desarrollar estas cosas? Para llevarlas a la práctica, para vivirlas, para experimentarlas, para creerlas. Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que nos has dado. Una palabra maravillosa, una palabra que nos confronta con nuestra realidad, una palabra que nos ayuda a reflexionar de qué manera estamos avanzando en la fe, en esa fe que adquirimos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos como iglesia a avanzar en esta fe,
agregándole el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de quién eres tú y qué nos has mandado a hacer, agregándole a este conocimiento dominio propio, que no nos dominen las emociones, las circunstancias, las acciones, sino que en tu nombre y por tu presencia podamos dominarlas, que podamos desarrollar paciencia, ser pacientes unos con otros y piedad, actos de amor, actos de servicio unos a otros y a los que están allá afuera. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo deje en nuestras mentes y espíritus tu palabra que esta mañana nos has dado. Tú eres el único que puede hacer y quiere hacer este cambio en nuestras vidas, y que esta semana podamos llevarlo a la práctica, esta fe preciosísima que hemos adquirido. Llévanos con alegría, con gozo en este día tan importante, y guárdanos de levantamientos, de accidentes, y gracias, muchas gracias por la palabra que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.